Hola, vamos a trabajar hoy con actores e instituciones, un tema central para los procesos de planificación estratégica. Como hemos visto, la ruptura epistemológica entre la planificación estratégica y la planificación tradicional fundamentalmente versa sobre el tema de la interactorialidad, de la interacción entre aquellos que también planifican y pueden favorecer o entorpecer procesos de planificación estratégica. Coincide entonces esta mirada en la idea de que los actores y las instituciones juegan un rol fundamental en todo proceso de intervención, en todo proceso de planificación. En una institución universitaria también tenemos una gran cantidad de actores y de instituciones entendidas no solamente como entidades, ahora vamos a ver una definición, que intervienen en los procesos de toma de decisiones, que intervienen en los procesos de formulación de las problemáticas a abordar y de los objetivos a perseguir. Por eso entonces este tema es central. Ahora bien, ¿qué entendemos por actores? Vamos a seguir fundamentalmente dos autores en este tema, a Matus y a Bourdieu. Matus habla más de actores y Bourdieu habla más de agentes. El concepto de actor hace referencia a lo activo, a la creatividad. Es un concepto en movimiento, dinámico. En cambio, el concepto de agente tiene que ver más con lo receptivo y con, diría Bourdieu, lo reproductor. Y también con lo estructurado. Se mueve, se comporta de manera receptiva y reproduce determinados comportamientos en el marco de una estructura establecida. Tanto Bourdieu como Matus ven la parte activa como la parte receptiva de los actores. Quizás poniendo énfasis en distintas cuestiones, pero a nosotros nos sirve considerar tanto una como la otra. Desde el punto de vista de la definición, ¿qué es un actor? Vamos al texto de Acuña y vamos a leer específicamente esta definición. Entendemos por actor a todo sujeto individual o colectivo. Si es colectivo, deberá reconocerse en el marco de una identidad propia de ese colectivo, pero si es individual, tampoco podrá ser un ente aislado, sino que formará parte, dice Acuña, cuya identidad le permite reconocerse como colectividad o como parte de ella. Y con capacidad de acción estratégica, es decir, de incidencia. ¿Y esto en qué se ve? En esa capacidad para identificar, definir sus intereses y traducirlos en objetivos, que en definitiva implican una mirada de la realidad, implican un observar y definir problemas, y a partir de allí formular objetivos. La formulación de objetivos, momento normativo, debería ser acompañada por el momento estratégico, es decir, el diseño de un curso de acción para poder alcanzar esos objetivos. Y a la vez es necesario para poder transitar ese curso de acción una relativa autonomía, es decir, recursos y capacidades específicas para implementar ese curso de acción. Fíjense todo lo que ronda entonces la definición de un actor. Su identidad, que forma parte también, de la cual forma parte sus valores, sus creencias, su capacidad de incidencia o de acción estratégica, definir objetivos, definir problemas y definir objetivos, y su capacidad de diseño de una acción de intervención para poder alcanzar esos objetivos con sus capacidades, recursos propios, los cuales le permiten implementar a ese actor un curso de acción. Ahora bien,
Los actores se comportan y se mueven en el marco de lo que se conoce como contextos institucionales, con márgenes de libertad. La libertad no es absoluta. La interacción humana está regulada de alguna manera. Y esto es fruto de las instituciones. Dice Vilas, las instituciones son fórmulas de poder. En definitiva, sistemas de valores, creencias, actitudes que conforman la cultura de una sociedad. Influyen entonces acotando el proceso decisional. Cada actor necesita tomar decisiones, toma decisiones permanentemente. Pero esas decisiones, aunque conlleven un marco propio de búsqueda, no pueden darse sino en el marco de procesos de libertad condicionada. Siempre hay normas, siempre hay estructuras, hay disposiciones que los actores van teniendo que condicionan las decisiones. Por lo tanto, las instituciones entonces son también, al decir de Douglas North, limitaciones ideadas por el hombre que dan forma a la interacción humana. Definen y limitan las posibilidades de tomar decisiones y también la vida de las organizaciones. Por lo tanto, entonces, hay que comprender la interacción de los actores, la interactorialidad, tema central en la planificación estratégica, comprendiendo también los márgenes de libertad, los contextos institucionales bajo los cuales estos actores se mueven. Vamos a comprender o a buscar comprender el tema del juego que se da en el poder, del juego social del poder, diría Matus, del intercambio justamente, de la interacción entre los distintos actores en el marco de una política pública o de una institución, como puede ser la institución universitaria, en el momento de realizar una planificación. ¿Cómo comprender qué elementos hacen que podamos comprender la interacción, el juego social del poder entre los distintos actores intervinientes? Bueno, Matus va a decir, es necesario comprender los procesos relacionales. Y lo va a decir porque conoce que en los gobiernos y también en las instituciones aparecen compartimentos estancos, es decir, oficinas que realizan determinadas tareas pero que no se relacionan entre sí con otras o que se relacionan solamente de una manera unidireccional de acuerdo a un circuito establecido. Lo que no se da en ese proceso son relaciones transdepartamentales, dice Matus, es decir, que justamente trasciendan lo necesariamente establecido. Y por lo tanto, es necesario justamente favorecer la horizontalidad para fortalecer la comprensión social entre los actores. Lo que dice Matus es que esto va a influir necesariamente en la capacidad de gobierno. Si tenemos un problema horizontal de relaciones, vamos a tener un problema de capacidad de gobierno. Por lo tanto, hay que unir aquello que se divorcia muchas veces, que es la teoría política, aquello que implica lo que hay que realizar, el camino a seguir, el norte de esa política, y la acción, que puede estar totalmente desligada o que puede estar justamente carente de un proceso relacional entre los distintos actores que intervienen. Y para esto, dice Matus, es necesario comprender cómo se construyen los problemas y por lo tanto luego los objetivos en el juego social del poder. Y se construyen de manera compleja. Hay muchas causas a la hora de definir un problema, muchas consecuencias, y en ese marco se va dando una complejidad que no es tan fácil de definir, porque cada actor puede tener una mirada de la realidad, una mirada de la problemática social diversa. En esta línea, entonces, la teoría del juego social viene a aportar una manera de comprensión de la realidad
desde adentro y comprendiendo que se da un proceso interactivo que puede ser por momentos conflictivo y por momentos cooperativo. Y esto lo vemos claramente patentizado en nuestras instituciones. Hay momentos de mayor conflicto, conflictos puntuales y conflictos más bien políticos globales, y momentos de mayor cooperación, colaboración entre áreas, entre espacios, entre actores específicos. Pero siempre estamos en una tensión. El juego social del poder implica comprender que esa interacción no es lineal y no la puedo predefinir, sino que hay una permanente tensión entre el conflicto y la cooperación. Nos permite esta teoría del juego social también identificar problemas que sean cuasi estructurados, es decir, no problemas predefinidos, como si pudiera detrás de un escritorio comprender la realidad exhaustivamente y saber qué es lo que piensan todos y cómo podemos interpretar esa realidad. No lo podemos hacer. Tenemos límites en ese conocimiento. Por lo tanto, lo que podemos hacer es cuasi estructurar problemas, es decir, formularlos sabiendo que puede ser modificado porque no tenemos la posibilidad de conocerlo en profundidad. Esa cuasi estructuración de problemas nos va a permitir tener objetivos que sean flexibles y no que condicionen permanentemente la acción. Porque justamente los objetivos pueden ser modificados porque la situación de interacción entre los actores puede modificarse. Y la manera en la cual los actores ven y definen un problema al inicio, para luego definir objetivos, no será la misma al inicio de la política, en un momento dado de la planificación inicial, como cuando ya transcurrió varios años o varias instancias de implementación de esa política. Lo mismo pasa en una planificación estratégica universitaria. Planificamos estratégicamente 5, 6, algunos hacen hasta 10 años. Pero en ese transcurso van sucediendo determinadas cuestiones que hacen que los propios objetivos deban revisarse. Entonces hay que tener, en esta teoría del juego social, la capacidad también para lidiar con aquello que no se pudo prever. Matus dice, la planificación tradicional quería predecir. Nosotros podemos prever, pero aunque podamos prever, siempre tenemos que lidiar con las incertezas, las sorpresas, la incertidumbre. Y fíjense lo que nos pasó a todos con el COVID-19. Lo que estaba planificado en el marco de un proceso de irrupción tan fuerte como fue la pandemia, nos dejó a todos en plena incertidumbre sobre lo que va a venir. No estaba planificado y hubo que, sobre la marcha, repensar toda la estrategia. Entonces, la teoría social que propone Matus, esta ciencia social horizontal, nos tiene que permitir ensayar cuáles podrían ser los escenarios posibles en la realidad, para tener la capacidad y la audacia para lidiar con las sorpresas y a partir de allí corregir en los momentos dados determinados cursos de acción que son la estrategia que previmos. Esto también es necesario en función de que tengamos una permanente revisión de lo que los actores van viviendo, de cómo interpretan ese plan, de cómo interpretan la realidad y de cómo van modificando sus posiciones, lo cual puede influir positiva o negativamente en el desarrollo de ese plan. Vamos ahora a Bourdieu. Ya tenemos el aporte de la teoría del juego social de Matus. Ahora, Bourdieu plantea algo también bastante similar, tienen como puntos de conexión. También utiliza la metáfora del juego, pero va a hablar sobre todo de lo que acontece dentro de un campo. Él utiliza la metáfora del campo como un espacio concreto
donde se tejen relaciones. Campo, capital y hábitus van a ser los conceptos principales de su teoría, en este caso que nosotros tomamos, asumimos y que nos sirve para poder comprender el análisis de actores, en el marco de un proceso siempre de planificación. Decíamos que la noción de campo es una red o configuración de relaciones entre distintos actores que ocupan posiciones y que esos actores consideran que es digno y que vale la pena jugar en ese campo, jugar ese juego y ejercer una posición determinada. Esa es la noción de campo. Yo no sé lo que es mi destino, caminando fui lo que fui, vaya Dios que será divino, yo me muero como viví. Veamos entonces en este esquema que les propongo de campo. Nosotros tenemos distintos actores que en este gran círculo pueden estar dentro o fuera. Algunos más cerca del centro y otros más lejos. Muchos forman parte de este campo y una política pública puede ser un campo o la educación superior puede ser el campo. O nosotros como universidad podemos establecer el campo bajo el cual nosotros planificamos el desarrollo universitario, el desarrollo institucional. Y en ese desarrollo institucional hay muchos actores que juegan y que están más lejos o más cerca del centro. En el centro se van a concentrar aquellos actores que tienen mayor poder de agencia. Van a ocupar una posición según los recursos, el capital que posean. El capital que poseen los actores define la posición dentro de ese campo, sabiendo que todos aquellos que participan gustan jugar ese juego. Pero además los actores no solamente se posicionan, ocupan una posición en relación al capital, a los recursos que tienen, sino que tienen disposiciones interiores. Habitus, dice Bourdieu. Disposiciones que marcan justamente la tendencia a moverse, a comportarse de una determinada manera dentro del campo. Cuestiones que tienen que ver con la cultura propia de ese actor y cuestiones que tienen que ver con la cultura también del campo, institucionales del campo. Ahora bien, no solamente los actores están condicionados por su capital ocupando una posición y por su propia disposición, sino que tienen un margen de libertad para poder tomar una posición. Es decir, marcar sus intereses en función de aquello que consideran que hay que perseguir, son sus objetivos. Sus objetivos dentro de un campo de objetivos que se van dando también. Por lo tanto, entonces los actores están dentro de un campo, se comportan, se mueven, se agrupan formando subcampos, alianzas, y a veces incluso, dado que el campo tiene un statu quo, un establecimiento ya de ideas, en las instituciones pasa mucho, que tenemos un cierto comportamiento de acuerdo a determinados objetivos que se instalan y parecen no moverse. De golpe hay determinadas alianzas y relaciones de poder que se van tejiendo entre los actores que hacen revisar esos objetivos y modificar, digamos, ponen en crisis el campo y se necesita un proceso de crecimiento, por lo cual una nueva planificación para el desarrollo institucional. Esto como para utilizar estas nociones que propone Bourdieu para lo que a nosotros nos compete, que es la planificación estratégica y el desarrollo institucional. Bien, para complementar la noción de capital, Bourdieu propone 4 tipos.
El económico, que tiene que ver, bueno, básicamente con los recursos económicos, activos físicos y financieros. El cultural, que tiene que ver con las formas de conocimiento y las habilidades adquiridas. El capital social, que son las capacidades de redes de relaciones que tienen los actores. Y el capital simbólico, que es fundamentalmente el prestigio acumulado. Así que hay actores que pueden contar con más de un tipo de capital, pero que fundamentalmente tienen uno de estos capitales y lo ponen en juego. Lo cierto es que hay distintos tipos de capital, incluso podríamos hablar de otros, el capital político, por ejemplo, aunque Bourdieu lo podría poner también dentro del capital social, pero en general uno puede jugar con esto de los capitales para identificar cuáles son los recursos que tienen cada uno de estos actores. Y complementar también la noción de hábitus, que ya la mencioné y la desarrollé. Dice Bourdieu, ¿no? Los jugadores pueden jugar para la reproducción, ¿se acuerdan? La cuestión del agente más receptivo que mantiene lo establecido, o pueden jugar para la transformación, para modificar lo establecido, lo estandarizado. Ahora, ello se define según las posiciones y según las disposiciones, mediante la interiorización de un determinado tipo de condiciones sociales y económicas. Aquello que yo puedo hacer, eso estoy dispuesto a brindar. La disposición, en definitiva, es algo interiorizado, algo que se da a partir de lo que el actor está condicionado por su situación social y económica y puede brindarse, se brinda de una determinada manera, está incorporado. Por supuesto que puede incorporar algo distinto. Ese hábitus también puede ser modificado por la toma de posición que, como decíamos, puede fortalecer y mover la estructura del campo e incluso modificar el campo a partir de una situación de crisis. No sé lo que es mi destino, caminando fui lo que fui, vaya Dios, ¿qué será? Les brindamos también un instrumento para el análisis de actores que propone Nerio Neirotti. Este instrumento también se conoce como mapeo de actores, no solo como análisis, sino mapeo. Es un instrumento que nos permite caracterizar a los actores y que no debería estar presente solamente en el inicio de la planificación, sino permanentemente en el desarrollo de la implementación de los procesos de planificación. ¿Se acuerdan que decíamos que Matus sostiene que la planificación precede, pero también preside la acción? Preside quiere decir que está presente permanentemente durante el proceso de ejecución. Entonces, se necesita tener un análisis de actores actualizado. ¿En qué consiste este instrumento? En definir cuál es el actor, a qué sector pertenece, al sector público, al mundo de la producción y las empresas, a lo privado, a las organizaciones de la comunidad. Definir cuál es su explicación de la realidad en la que estamos inmersos. Si el campo fuera de la educación superior, bueno, el CIN, el Consejo Interuniversitario Nacional, tiene una visión de la realidad. Pero no es lo mismo el CIN como órgano grande, como consejo, que una universidad en particular que puede tener una mirada también particular. No es lo mismo la manera en que ve la realidad de la educación superior la Secretaría de Políticas Universitarias que algunas de las asociaciones gremiales, algunos de los gremios. Tienen visiones que pueden coincidir, pero que también son diversas de la forma en la cual explican la realidad, por supuesto refiriéndose al campo en el que estamos. Y tienen esos
Esos actores tienen intereses y valores diversos. Pueden también coincidir en algunas cuestiones, pero tenemos valores e intereses diversos. Tenemos capitales distintos, recursos distintos. Tenemos una posición frente a la intervención, una posición frente al proceso de planificación que no siempre es coincidente. Y también la capacidad, tenemos los actores, de ir tejiendo alianzas, que es bueno identificarlas. Entonces, es importante en un mapeo de actores tener esta matriz de planificación que sirve previamente como elemento de caracterización de los actores. O sea, es una matriz de planificación no porque estén los objetivos en ella, luego vamos a ver la matriz de planificación, sino porque caracteriza a los actores en el momento de la planificación. Es una matriz de análisis de actores, una matriz o un mapeo de actores. Yo me muero como viví. Yo me muero como viví. Yo me muero como viví. Quería compartirles en nuestro plan plurianual de la UNLA, en el anexo 4 tenemos un mapa de actores. Por supuesto que no hay una sola manera de hacer un mapeo de actores, hay diversas y también de acuerdo a las posibilidades y a las necesidades. Nosotros establecimos como dos cuestiones centrales en la caracterización de los actores y trabajando sobre todo con los actores que están más allá de la universidad, tomando a la universidad como un actor. Tomamos a la comunidad circundante y caracterizamos de manera intencional, haciéndoles entrevistas a partir de los vínculos con la universidad, a 120 referentes de distintas organizaciones, gubernamentales, no gubernamentales, de empresas, de organizaciones de la comunidad, con las cuales articulamos una muestra de 120 personas y caracterizamos cómo miran la universidad y qué esperan de la universidad en función de tomar elementos para nuestro plan. Esa fue una de las maneras. Y otra de las maneras fue también la matriz de actores que fundamentalmente con los que podemos articular y que tienen un nombre propio, característico, de peso, en algunos casos marcando los tipos de convenio que tenemos o que no tenemos. Caracterizando esos actores según el perfil, según el área temática a la que pertenecen, y teniendo en cuenta cuáles son los valores que expresa el actor que se condicen o que se relacionan con nuestros valores. O sea que hicimos una matriz de análisis propia en ambos casos. No necesariamente estos procesos se hacen de una única manera, pero sí fíjense que hay características comunes. Por eso el instrumento del mapeo de actores que les proponemos puede fortalecerse, mejorarse, modificarse y atenerse a los contextos específicos en cada una de las instituciones. Bien, entonces en el ámbito universitario es importante reconocer los tipos de actores e instituciones que tenemos. En primer lugar, los 4 claustros, los estudiantes, los docentes, los no docentes, los graduados. Después, los órganos de gobierno, el Consejo Superior, el Consejo Departamental, el Consejo de Facultades. Las estructuras de gestión, departamentos, facultades, institutos, secretarías, direcciones de carrera, de programas. Las organizaciones y asociaciones gremiales. Pero también otros actores que asisten a la universidad, por ejemplo, adultos mayores, jóvenes, niños, mediante programas específicos. Empresas y organizaciones sociales con las que se articula, otras universidades, el Consejo Interuniversitario Nacional, el CIN, la SPU, la Secretaría de Políticas Universitarias, las redes universitarias nacionales e internacionales, entre otros muchos actores que habría que considerar, pero que fundamentalmente tienen que estar presentes.
Entonces, en este sentido, nosotros también establecimos en el plan plurianual del aula una caracterización de la comunidad educativa, donde justamente intervienen los estudiantes, los docentes, los no docentes, los graduados y las personas que asisten y trabajan en los distintos programas de la universidad y sus órganos de gobierno, por supuesto. En ese marco caracterizamos a la comunidad educativa y sus expectativas en función de pensar objetivos de planificación. Y también a la comunidad circundante. Esto que decía, las 120 personas referentes entrevistados y las distintas organizaciones o entidades con las cuales podemos o no tener convenio, pero que forman parte de un marco de articulación posible con la universidad. Entonces, la caracterización del mapeo de actores en un proceso de planificación es central. Les proponemos que este instrumento que hemos brindado no necesariamente lo completen, pero sí lo piensen mientras van trabajando en el desarrollo del trabajo práctico grupal 1, que tiene preguntas específicas sobre los actores, y vayan pensando y describiendo quiénes son esos actores, cuáles son sus valores e intereses, cuáles son sus capitales y cómo explican la realidad, cómo explican la situación que ven. Esta es la propuesta entonces más práctica que les dejamos, no para que la entreguen, sino para que la preparen y la debatamos el próximo encuentro.